Buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras esperamos que el resto de participantes siga ingresando desde la sala de espera virtual, por favor recordarles que la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión, por lo que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho, y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o preguntas a los speakers de esta noche. Sean ustedes bienvenidos. Continuamos con cardiología en atención primaria, impacto sobre la práctica clínica. Vamos a iniciar y con mucho gusto voy a presentar al moderador de esta noche, es el doctor Marlon Aguirre. El doctor Aguirre, especialista en cardiología, subespecialista en ecocardiología y terapia intensiva cardiológica por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Máster en ecocardiografía transeofágica por la Universidad Menéndez Pelayo de la ciudad de Madrid, España. Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Metropolitano de Quito. Miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, actual secretario Núcleo Pichincha. Miembro de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Interamericana de Imagen Cardiovascular y la Sociedad Interamericana de Cardiología. Doctor Marlon, buenas noches, bienvenido. Antes de presentarle a la doctora Alejandra García, quisiera expresar nuestro saludo y nuestro agradecimiento a la industria farmacéutica, quienes con el apoyo que le dan a la sociedad nos permiten desarrollar estas jornadas científicas que son justamente para todos ustedes. En esta ocasión el grupo Pharma del Ecuador, Bayer, Sanofi, Saval, Telesalud son los auspiciantes de estas jornadas científicas. Asimismo, a la Universidad de las Américas, siempre nuestro agradecimiento por el reconocimiento académico a las mismas. A continuación voy a presentar a la doctora Alejandra García. Ella obtuvo su título como médico por la Universidad Central del Ecuador. Asimismo, obtuvo su especialidad en cardiología y una subespecialidad en valvulopatías por el Instituto Dante Passanese de Cardiología de Brasil. La doctora García es máster en insuficiencia cardíaca por la Universidad Menéndez Pelayo y es máster en cuidado crítico cardiovascular. Asimismo, ella es médico tratante del Servicio de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo y es docente a tiempo parcial en cardiología en la Universidad Central del Ecuador. Igualmente es docente en la Universidad de las Américas, esto en el pregrado. Así que me da mucho gusto y un honor presentarle a la doctora García. Adelante, bienvenida y éxitos en su presentación. Muchas gracias, doctora Aguirre. Gracias, estimados colegas que están presentes para la presente, valga la redundancia, charla, que espero sea de mucha utilidad para ustedes. Y a continuación vamos a hablar de la estratificación del riesgo cardiovascular. Solo me confirman si se ve la presentación, por favor. La vemos muy bien. Muchas gracias. Bueno, solo para acotar, en el mes de septiembre, que ya está próximo, recuerden, es el Día Mundial del Corazón, y valga la pena hablar de él porque vamos a hacer énfasis en la prevención primaria para cuidar nuestro corazón y el corazón también de nuestros pacientes. Cabe recalcar que la enfermedad cardiovascular, recuerden, es la mayor causa de muerte a nivel mundial. Y esto desde hace varias décadas, a pesar de todos los adelantos científicos que hemos tenido, todavía se constituye en la principal causa. Y nuestro país no se queda atrás.
tanto estadísticas del INEC desde el 2014 hasta la última, el 2019, pues posicionan a la enfermedad isquémica del corazón como la principal causa de muerte, seguida también por diabetes, enfermedad cerebrovascular, también están las enfermedades hipertensivas y también falla cardíaca. Recuerden el estudio Framingham, que comenzó su primera corte desde 1948. Es un estudio que catapultó ya los factores de riesgo cardiovascular. A partir de este estudio hablamos ya el término de factor de riesgo cardiovascular. Y aparte de que es bastante interesante este estudio porque englobó una corte tanto, o sea, de los primeros pacientes, los hijos de estos y los nietos de estos, nos ayudó ya a ver tanto los factores de riesgo ambiental, la predisposición genética, todo esto ya se engloba ya para manifestarse con marcadores tanto bioquímicos, psicológicos, luego vamos a tener o presentar una enfermedad subclínica y luego una enfermedad clínica manifiesta. ¿Por qué les hablo de esto? Porque a raíz de todas estas investigaciones, no solo el Framingham, sino varios estudios que se han hecho epidemiológicos a nivel mundial, se ha precisado que es muy importante tener una evaluación sistemática del riesgo cardiovascular, sobre todo en pacientes que, por ejemplo, vengan a atención primaria y que consideremos puedan tener un riesgo cardiovascular aumentado. Esto es, pacientes con historia familiar de muerte prematura, pacientes con antecedente de dislipidemia familiar, pacientes con factores de riesgo cardiovascular mayor, tales como tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia u otras comorbilidades. Entonces es importante denotar esto. También cabe resaltar que hablando de evaluación de riesgo cardiovascular, nos estamos enfocando específicamente en la enfermedad cardiovascular y está denotada por aterosclerosis. Es común en la población general, siendo más frecuente en personas mayores de 60 años. ¿Y qué engloba? O sea, ¿qué vamos a nosotros evaluar o qué queremos evitar en nuestro paciente que tenga riesgo cardiovascular? Enfermedad coronaria sea manifestada por infarto, angina de pecho o también insuficiencia cardíaca, sobre todo secundaria a estos, y esto incluye el 50% de la presentación de la enfermedad cardiovascular. También la enfermedad cerebrovascular, manifestada como ictus, sea fatal o no fatal, o accidente isquémico transitorio. La enfermedad arterial periférica, manifestada sea por claudicación intermitente o isquemia crítica de extremidades. Y aterosclerosis aórtica, sea por aneurisma aórtico o abdominal. Hablando ya precisamente de riesgo cardiovascular, ¿qué es esto? Es la probabilidad de que un paciente pueda presentar un evento cardiovascular en un plazo determinado. ¿Y qué hacemos si viene un paciente a su consulta y, como he puesto aquí el gráfico, es obeso, sedentario, hipertenso, tiene antecedentes familiares, fuma, tiene dislipidemia, también tiene ya una edad avanzada o es diabético? Pues, ¿qué voy a calcular o evaluar en mi paciente? Y aquí les he traído algunos conceptos interesantes e importantes. El riesgo absoluto cardiovascular, medido en varios scores que vamos a tratar más adelante, es el que está determinado sea por un evento cardiovascular, y en esto puede ser por mortalidad o complicaciones cardiovasculares, sean letales o no letales. El tiempo, habitualmente los scores fueron desarrollados en 10 años, sin embargo, tenemos scores que pueden llegar a 30 años, que son scores de largo plazo, sobre todo para pacientes jóvenes. Y la conceptuación que yo le voy a dar, cualitativa, es decir, un riesgo alto, intermedio o bajo, o cuantitativa, manifestada por la probabilidad numérica que yo saque de acuerdo a la calculadora de riesgo. También tenemos el riesgo relativo, es la relación entre el riesgo absoluto que tiene el paciente y el riesgo de la situación ideal o de referencia de los factores de riesgo que tiene este paciente. Y el riesgo a largo plazo o de por vida que les comentaba, generalmente se lo toma con una corte de 30 años y lamentablemente no tenemos guías de manejo ni puntos de corte validados para toda la población.
Existen los validados para el estudio Framingham y también hay estudios validados en población europea, tanto en Inglaterra como en España. Otro concepto importante es la edad vascular. ¿Cómo sabemos esto de edad vascular? Y tal vez muchos de ustedes la han escuchado. Esta es en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, como la edad que tendría un sujeto del mismo sexo que tiene el paciente que yo estoy viendo, pero con factores de riesgo controlados. Y aquí les he puesto un ejemplo para que sea más claro entenderlo. Por ejemplo, aquí tenemos a Juan, tiene 40 años, es fumador, es hipertenso, dislipidémico, pero cuando lo sometemos a una estratificación de riesgo mediante una calculadora, le dio un riesgo cardiovascular moderado. Y quizás Juan va a quedarse tranquilo porque no tiene un riesgo alto. Sin embargo, si calculamos su edad vascular, realmente Juan tiene una edad vascular de 63 años. Y si es que él no controla sus factores de riesgo, pues ha perdido 23 años de vida vascular. Esto nos sirve para también guiarnos en las decisiones terapéuticas que tengamos con pacientes de bajo a moderado riesgo, primero, y segundo, también para explicar y hacer énfasis al paciente que tiene que controlar sus factores de riesgo, porque, como ustedes ven aquí, la edad vascular es mucho mayor de la edad real del paciente. ¿Y cómo procedo a valorar el riesgo cardiovascular? Pues bueno, primero identificando factores de riesgo. Y ustedes ya deben haber escuchado de los clásicos y muy conocidos: hipertensión, diabetes mellitus 2, pero no olvidemos que pacientes con diabetes mellitus tipo 1 también tienen alto riesgo cardiovascular. Dislipidemia, tabaco, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, obesidad, enfermedad renal crónica. Solo deteniéndome aquí en diabetes, diabetes tipo 1, como les mencioné, tiene alto riesgo, sin embargo, en las cortes validadas, pues se hizo con diabéticos tipo 2. Una vez que yo identifiqué los factores de riesgo, ¿qué pacientes que yo voy a ver van a requerir estratificación de riesgo cardiovascular? Pues todas las guías de práctica clínica recomiendan pacientes sobre los 40 años. Sin embargo, les he traído aquí un algoritmo que me parece bastante útil, porque a veces nos olvidamos de las edades menores, como de 20 a 39 años. ¿Y por qué he puesto también énfasis aquí? Porque dada nuestra actual población, en la que predomina mucho el sedentarismo, en la que la población está sometida a mucho estrés, a factores como polución, además de una comida rápida por el poco tiempo a veces que tienen para comer por sus trabajos. Todo eso ha contribuido a cambiar los hábitos de los pacientes. Y no pueden negar, ustedes deben tener pacientes jóvenes que ya han tenido eventos coronarios, o pacientes jóvenes que tienen varios factores de riesgo a edad aparentemente prematura. Entonces, ¿qué es lo que dice la literatura al respecto? Primero, identificamos los factores de riesgo que ya les mencioné. Segundo, evaluamos algo que es parte ya de las guías de manejo clínico de dislipidemias, que evaluamos el colesterol LDL, y esta ya es indicación 1. Si es más de 190 miligramos por decilitro, pues es un paciente que debemos evaluar si tendrá una causa familiar, y ya se comenzará tratamiento. En aquellos que no, pero son de 20 a 39 años, el riesgo que vamos a valorar va a ser individualizado, es decir, todo compete a una historia clínica detallada, y de acuerdo a lo que consideren conforme a la valoración de su paciente, pueden hacer estratificación de riesgo. En ello se aconseja hacer una estratificación de riesgo por vida, porque los scores de riesgo para esta edad, uno, que no han sido totalmente validados, y dos, que generalmente van a colocarlos en bajo riesgo. Entonces, las guías de práctica clínica recomiendan hacer una estratificación de riesgo de por vida, es decir, como extendiéndonos a un riesgo de 30 años. Y de acuerdo a lo que se encuentre en el resultado de estratificación, pues tratar al paciente. Si es que permanece en bajo riesgo habiendo realizado esta valoración, se hará una revaloración entre 4 a 6 años si es que el paciente no ha presentado factores de riesgo. Si es que ya encontramos factores nuevos de riesgo, pues se reestratificará y se tratará como tal.
Y en cuanto a pacientes sobre 40 años hasta 79 años, pues ahí sí tenemos que hacer una estratificación formal de riesgo cardiovascular. En este gráfico está, como esto es de una guía, de la guía americana, obviamente está validándose el ACCBD Score que se utiliza actualmente en Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver más adelante si este es válido o no para nuestra población. Lo único que quería denotar en este gráfico es la importancia de, primero, en su contacto con el paciente, identificar factores de riesgo. Haré una solicitud de perfil lipídico y con esto evaluaré de 20 a 39 años una valoración individualizada conforme el juicio clínico y a partir de 40 ya una evaluación formal. Otra cosa muy importante que no debemos olvidar es que no todos nuestros pacientes tienen tan solo los factores clásicos de riesgo cardiovascular. No olviden también la historia familiar es fundamental si fue un antecedente de enfermedad cardiovascular prematura, pacientes con familiares de primer grado, hombres menores de 55 o mujeres menores de 65 años que hayan tenido un evento, ya también tienen riesgo. Pacientes con hipercolesterolemia primaria también tienen riesgo. Pacientes con síndrome metabólico, y aquí muchos pacientes de nuestra población caen en este punto. Es importante, no olvidemos el síndrome metabólico, lo catalogamos como tal. Si el paciente tiene una circunferencia abdominal aumentada, aquí nuestro punto de corte sería 80 para mujeres, 90 para hombres. Y aquí, como está resaltando, de acuerdo a la etnia, y en nuestro país está validado ese corte, triglicéridos sobre 150, presión arterial elevada o en tratamiento, glucosa en ayunas elevada o en tratamiento, colesterol HDL bajo, menor en 40 en hombres, menor a 50 en mujeres, aunque hay un corte de menor de 48 en mujeres en otras guías. Son factores de riesgo, las características del síndrome metabólico. Pacientes con enfermedad renal crónica con un clearance comprendido entre 15 y 59, es decir, entre estadio 3 y 4. Pacientes con condiciones crónicas inflamatorias, y esto es fundamental. Pacientes como que tengan psoriasis, artritis reumatoidea, lupus o VIH, es importante que los consideren porque ellos también entran en pacientes catalogados como para riesgo aterosclerótico. Historia de menopausia prematura o pacientes que hayan tenido un antecedente durante su embarazo de condiciones que incrementen el riesgo cardiovascular como preeclampsia. De acuerdo a la raza o la etnia, por ejemplo, pacientes con centros sudasiáticos tienen riesgo. Pacientes con alteración en biomarcadores, como cuáles, por ejemplo, una hipertrigliceridemia primaria persistente elevada, es decir, más de 175 miligramos por decilitro. Y si esto es así, también con PCR reactiva alta, más de 2 miligramos por decilitro. También con lipoproteínas, la lipoproteína A elevada sobre 50, pero esto sobre todo en pacientes con historia familiar de antecedente de enfermedad cardiovascular prematura. Pacientes con apolipoproteína B también elevada, de igual manera, y sobre todo cuando las cifras de triglicéridos están sobre 200 y el índice tobillo-brazo menor a 0,9. Otra cosa, también no olvidemos la obesidad y riesgo cardiovascular por cada kilo por metro cuadrado de superficie, o sea, en el índice de masa corporal aumentado, hay riesgo de 5 a 7% de enfermedad cardiovascular y también riesgo de 4% de fibrilación auricular. Otros factores que es fundamental, como les mencionaba antes, de evaluar los factores de riesgo psicosocial. Miren, el estrés, ansiedad, tiene una RR entre 2
5 hasta 3,5 y la pobreza en también un RR de 2 para factor de riesgo cardiovascular. Y como está aquí la guía de recomendación clínica de la Sociedad Europea, indica que deben ser evaluados. Además, que otra cosa, estos factores puede ser que entorpezcan la adherencia del paciente tanto a la medicación como a las recomendaciones no farmacológicas. Para no olvidarme también, en pacientes mayores de 79 años, las guías de práctica clínica no recomiendan una evaluación sistemática, a menos que sea deseo del paciente o si ya es un paciente que ya tuvo un evento que ya entraría ya en una prevención secundaria o tiene un riesgo equivalente que ha sido descubierto, pues obviamente ahí se realizará la estratificación de riesgo cardiovascular y posteriormente pues el tratamiento conforme lo que se encuentre. ¿Qué otra cosa? ¿Qué herramientas tenemos para evaluar el riesgo cardiovascular? Entonces, haciendo un resumen hasta acá, primero hemos visto a qué pacientes tenemos que estratificar. Segundo, con qué factores de riesgo tenemos que tomar en cuenta y basados en esto, ¿qué herramientas disponibles tenemos hasta el momento? Pues bueno, tenemos algunas calculadoras de riesgo y he puesto aquí algo fundamental. Han sido validadas para cada población estudiada y por eso se recomienda que su uso sea individualizado. Como les mencioné, la mayoría van de 40 a 79 años, pero algunas tienen ciertas connotaciones. Por ejemplo, la del ACCBD Score valida más hasta menores de 60 años. Ya la OPS daba como a la calculadora de riesgo cardiovascular una estrategia orientada a toda la población, sobre todo para la población de riesgo y evaluar en los próximos 10 años qué puede pasar con ese paciente. Y de acuerdo a eso, pues los objetivos, si encontramos desde un riesgo bajo hasta un riesgo muy alto, pues dependiendo de este resultado será la intensidad del tratamiento. Aquí les he traído las calculadoras de riesgo más frecuentes. El ACCBD Score, como ya les mencioné, desarrollado en Estados Unidos en población americana, pues los resultados de este son limitados a ictus y enfermedad coronaria fatal y no fatal. Pues, vuelvo a recalcar, ha sido validado en población americana. El estudio MESA, de igual manera, validado en población de Estados Unidos, incluye además de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, incluye diferentes grupos étnicos, como ustedes ven aquí, y además el score de calcio coronario. Los endpoints de es la muerte de causa coronaria, infarto no fatal, también incluye muerte súbita resucitada y revascularización coronaria en pacientes con angina. El Framingham Score es un score bastante difundido, muy tradicional, usado a nivel mundial. Fue validado en la población de Framingham, en Massachusetts, y en 1998 fue el modelo inicial. Los resultados en esta época fueron solo limitados a enfermedad coronaria. Sin embargo, en el 2008 ya se amplió la validación de y ahora incluye también muerte cardiovascular, infarto no fatal, angina, ictus, AIT, enfermedad arterial periférica e insuficiencia cardíaca. Entonces, este score amplió y está validado para los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Otra cosa importante, como aquí les he traído también, es, como les mencioné al inicio de la charla, calcula la edad vascular. Es bastante bueno este score, sin embargo, pues fue validado también en población de Estados Unidos. Otro score también conocido es el score de Reynolds. Este score fue validado en mujeres y aparte ya también incluye, aparte de los factores de riesgo tradicionales, historia familiar de infarto, PCR, y los endpoints fueron muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus no fatal y también revascularización miocárdica. Todos estos scores generalmente están dados para 10 años. Y otra cosa, también incluyó a pacientes si tenían diabetes y el valor de la glicosilada.
Otro calculadora de riesgo es el SCORE. Este fue validado en población europea y ha sido, de acuerdo a eso, fue dividido en población europea de bajo y de alto riesgo. Este solo ve muerte cardiovascular en sí y no evalúa eventos fatales ni morbilidad, solo desenlace de muerte. De acuerdo a esto, solo para tener un ejemplo, porque todos los scores nos van a orientar casi a la misma estratificación. Este es de la Sociedad Europea de Cardiología, secundario del score. ¿Por qué les he traído? Porque divide bastante didáctico qué pacientes vamos a considerar de riesgo bajo, moderado, riesgo alto o muy alto. En riesgo muy alto, son pacientes que ya tuvieron una enfermedad cardiovascular clínica documentada o documentada. Por ejemplo, un paciente que venga a su consulta que ya tiene antecedentes de infarto previo, que fue sometido a una revascularización coronaria, que tal vez requirió otro tipo de revascularización arterial por una enfermedad arterial periférica, pacientes con accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, es decir, pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular en sí. Esto es un punto. También a pacientes de muy alto riesgo los consideramos a diabéticos, con daño en órgano diana. Y como ustedes ya bien lo saben, pacientes que ya tienen, por ejemplo, nefropatía diabética, retinopatía, y aquellos también que se asocian a un factor de riesgo mayor, como tabaquismo y dislipidemia importante o hipertensión. En riesgo muy alto ya, y por eso he traído, porque este cataloga la Sociedad Europea a la enfermedad renal crónica grave, es decir, con un filtrado, una tasa de filtrado menos de 30 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corpórea. Y aquí sí, estimación por score más de 10, que representa riesgo muy alto. Sin embargo, por favor, esto no quiero que confundan, esto es validado para Europa. Para nuestra población, si es un riesgo muy alto, pues también la podemos considerar. Riesgo alto son pacientes que tienen factores de riesgo aislados, por ejemplo, dislipidemia. Miren, un colesterol total sobre 310. Aquellos, sobre todo, ¿quiénes van a ser? Aquellos que tengan dislipidemia familiar. Presión arterial, y esto es conforme la guía de la Sociedad Europea de Cardiología en estadio 3, más de 180 sobre 110. Otros pacientes diabéticos, excepto como está aquí, diabéticos tipo 1 sin factores de riesgo. Entonces, a todos los diabéticos, excepto aquellos jóvenes con diabetes tipo 1 sin factores de riesgo, pues los catalogaremos como riesgo alto. Enfermedad renal crónica moderada, con una tasa de filtrado de 30 a 59 y una estimación de riesgo cardiovascular de acuerdo al score que se haga entre riesgo moderado, ya consideran riesgo alto. Y el riesgo moderado, pacientes con un score bajo y muchas personas de edad media avanzada. Y un riesgo bajo, un score con riesgo bajo. Por favor, esto de score es validado para la población europea. Como les mencionaba, solo podemos hacer un entendimiento de todo lo que significa riesgo alto, muy alto, alto, moderado y bajo, pero acogiéndonos a la calculadora de riesgo que sea validada para nuestra población y según esa calculadora, pues el porcentaje de acuerdo a la calculadora que nos diga riesgo muy alto, alto, moderado o bajo. Por último, también les he traído la calculadora de riesgo cardiovascular de la OPS. Esta es una calculadora sí validada para población de América Latina y dentro de esas está nuestro país. También engloba los factores de riesgo tradicional clásicos. Nuestro país fueron estandarizados por varias zonas y nuestro país está en el grupo D. Y de acuerdo a eso, la calculadora de riesgo, ¿cómo los cataloga? Riesgo medio, menos del 10% es un riesgo bajo. Del 10 a menos del 20% riesgo moderado, 20 a menos 30% es un riesgo alto y más del 30% es un riesgo muy alto. Y
Aquí, pues bueno, es como les decía, nosotros estamos en el grupo D. No olvidemos, esa es una calculadora para América Latina. Otra cosa importante que también riesgo relativo muy alto y por eso se aconseja calcular la edad vascular. Es como el ejemplo anterior de Juan, 40 años, riesgo moderado, pero realmente tenía una edad vascular de 63 años. Otra cosa, las mujeres tienen un riesgo cardiovascular menor comparada con los hombres, con un retraso de 10 años por la protección estrogénica. Sin embargo, no olviden que si tienen mujeres con riesgo con factores de riesgo cardiovascular elevados, pues obviamente tienen que recomendar modificación de estilo de vida. Otra cosa importante, las calculadoras de riesgo sí nos ayudan, pero también tienen limitaciones. Por ejemplo, el SCORE, el ACCBD, validado en Estados Unidos, se ha visto en varios estudios que sobreestima el riesgo hasta 86% en hombres y 67% en mujeres. El score de Reynolds sobreestima el riesgo en 9% en hombres y subestima el riesgo 21% en mujeres. El score solo predice mortalidad y solo ha sido validado para población europea. Y como aquí está un gráfico que les he traído, aquí, por ejemplo, tenemos los eventos que se han dado y los eventos que se esperaban según el ACCBD score y miren cómo superestima. De igual manera en las distintas poblaciones. Otra cosa importante, y cada punto que les voy diciendo es para que vean cada paciente que va a venir a su consulta, no todos son pacientes de libro, como ustedes bien saben. Y vamos a tener pacientes jóvenes, mujeres, ancianos, minorías étnicas que todavía han sido infrarrepresentados en estudios clínicos. Y aquí, por ejemplo, es un estudio que da alternativas para predecir enfermedad coronaria en ancianos. Otra cosa, también el estatus económico. Los scores subestiman el riesgo en personas de escasos recursos. Y en la mortalidad por enfermedad coronaria ajustada por la edad ha disminuido desde la década de los 80, pero en regiones de renta elevada. No se olviden lo que les manifesté en una diapositiva previa, que la pobreza también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si es que, por ejemplo, le vamos a indicar a nuestro paciente modificación en su estilo de vida, muchos de los pacientes en nuestra población en general, ellos consumen bastante carbohidratos, sea porque es un poco más barato, porque no tienen acceso, por ejemplo, a toda la lista, digamos, que engloba una dieta tipo DASH, por ejemplo, para control de presión arterial. Entonces, eso no va a permitir que ellos puedan acceder a cumplir todas las expectativas en cuanto a su manejo. Otra cosa importante, no se olviden que personas jóvenes, como les mencionaba, entre 20 a 39 años, en las que si hacemos una valoración de riesgo, el riesgo absoluto va a ser bajo, su riesgo relativo puede ser alto y por eso yo tengo que calcular la edad vascular, pero aparte de eso también evaluar y hacer un sistema de reclasificación, como haciendo un score por vida, que se llama, otros evaluando si hay antecedentes familiares, evaluando quizás en estos casos específicos un score de calcio dependiendo de cada caso. Índice de tobillo braquial, evaluar un ultrasonido carotidio, todo depende del paciente en específico. Calculando su edad vascular, como les decía, por ejemplo, el Framingham sí dispone de eso para que ustedes primero se orienten en la estrategia que van a tener con su paciente y segundo, también para que al mismo paciente le hagan caer en cuenta que él está con una bomba de tiempo y está perdiendo años valiosos, dado que tiene una edad vascular mucho mayor que su edad real por los factores de riesgo que tiene. Otra cosa importante, haciendo énfasis en la evaluación de riesgo cardiovascular, les he traído un estudio que se llama Carmela, este fue desarrollado en el 2008,
e incluyó a 1,600 participantes por ciudades, tanto hombres como mujeres distribuidos equitativamente y por edades que iban de 25 a 64 años. Y aquí está Quito, que también fue parte del estudio, y lo que se encontró es que respecto a diferencias entre sexos, por ejemplo, en Quito, la prevalencia de obesidad y diabetes en mujeres en relación a hombres tenía una relación de 3:1, y en cambio en Buenos Aires era un fenómeno inverso. ¿Y por qué les traigo a colación este estudio? Es porque la importancia de evaluar al paciente de acuerdo a su score de riesgo validado por región y a su etnia, a su entorno geográfico, porque miren, pacientes que estaban expuestos a los mismos factores de riesgo fueron diferentes en Quito y en Buenos Aires. No tenemos, antes de olvidarme esto, es una validación del Framingham Score en la población colombiana. Y varias recomendaciones de guías de práctica clínica indican que sí ya tenemos scores validados en otras regiones, pero los sometemos a validación en nuestra propia región, pueden ser utilizables, y este es el ejemplo de Colombia. Ellos pueden utilizar el Framingham validado para su población. De igual manera, el Framingham está validado para distintos países. El score de riesgo ideal pues sería un score de riesgo que englobe factores de riesgo tradicionales, datos del mundo real, para poder hacer una validación, una estimación, digamos, más exacta. Sin embargo, como ustedes ven, todos los scores que aquí les he presentado tienen algunas limitaciones. Además que ya han sido validadas hace varios años y quizás el panorama epidemiológico cardiovascular actual no esté tan representado. En estos últimos meses, y ustedes ya deben haber escuchado de la iniciativa de la OPS, que validó de nuevo y es la nueva calculadora de las Américas, que es la iniciativa HEART, que tiene ya igual la validación con la calculadora igual de la OPS, y pues el riesgo cardiovascular está mencionado aquí. Considerándolo, ellos ya lo consideran ahora crítico, mayor o igual a 30%, muy alto 20 a menos 30%, alto 10 a 20, moderado 5 a 10 y bajo menos de 5. Recordemos que en la OPS, la anterior calculadora que les presenté, pues solo consideraba hasta más de 30 muy alto. ¿Y por qué lo considera crítico? Pues obvio, porque tenemos que hacer mayor énfasis en los factores de riesgo. Una cosa importante es el único score de riesgo con recomendación clase 1, nivel de evidencia B, es el de la OMS-OPS que les mencioné, ya que evaluó población de América del Sur. Se recomienda utilizar las calculadoras de riesgo cardiovascular a largo plazo en aquellos pacientes con bajo a moderado riesgo para mejorar adherencia a las medidas no farmacológicas, como les dije, y al tratamiento médico, así como también para tener una estimativa de que si ese paciente no cumple las recomendaciones, ¿qué puede pasar con él? Es una clase de evidencia 2, clase 2A, nivel de evidencia C, perdón. Como conclusiones, lo que sí quería sugerirles es que la evaluación sea individualizada, conforme a un score de riesgo validado para cada región o país, y para que eso nos sirva a determinar la estrategia terapéutica apropiada. Las personas de riesgo alto se van a beneficiar más. ¿Por qué? Porque generalmente el médico va a poner más énfasis e hincapié en hacer un tratamiento intensivo en este paciente. Sin embargo, la mayoría de muertes son en personas de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque aparentemente o el paciente no da importancia a los factores de riesgo que tiene, o también no se da una terapia intensiva, dado que falsamente se cree que es de bajo riesgo, y por eso vuelvo a hacer énfasis en esta población, hay que reestratificarlos conforme al criterio clínico. No existe una calculadora ideal, como bien hemos visto en esta charla. Lo que recomendamos es individualizar y, de acuerdo a lo que encontremos, dar el tratamiento más apropiado que creamos en los pacientes. Las conclusiones, pues, la prevención cardiovascular ante todo. No olviden, este mes es el mes, el que viene es el mes del corazón, y es importante hacer énfasis en prevención. Muchas gracias. No sé si podemos tener unos casos clínicos.
Si los resumimos brevemente, por Sí, supuesto. sí, no hay problema. Pues bueno, les he traído aquí 2 casos clínicos súper rápidos. Los invito solo que con sus calculadoras de riesgo ustedes los vean. Él es Raúl, tiene 56 años, es fumador, 10 unidades día, además es hipertenso, dislipidémico y sedentario. Ya les voy a indicar las calculadoras de riesgo que pueden ustedes acceder en la web. Y esta es Lola, tiene 38 años, fue sometida a histerectomía por miomatosis uterina hace 6 meses, tuvo su papá con infarto a los 40 años que falleció, es fumadora pasiva, su esposo fuma todos los días, tiene una presión de 160, LDL de 150, HDL de 32, triglicéridos de 130, colesterol de 189 y glucosa de 102. Entonces, estos pacientes con estos factores de riesgo cardiovascular, les invito en honor al tiempo a que por favor, igual las diapositivas van a estar subidas en la web, puedan hacer su estratificación de riesgo con la nueva calculadora de la OPS, que ya les he mencionado es validada, pero también para que ustedes puedan ver la edad vascular, sobre todo de Lola, o si tienen alguna duda, hacerlo con el Framingham Score. Muchas gracias su atención. Perfecto, doctora Alejandra García. Excelente su presentación, una importante revisión y actualización del riesgo cardiovascular. Al final van a haber múltiples preguntas, así que tendremos opción para contestarlas. A continuación, quiero presentar a la doctora Liliana Cárdenas. La doctora Cárdenas es cardióloga y tiene una subespecialidad en coronariopatías por el Instituto Dante Passanese de Cardiología de Sao Paulo, Brasil. Es doctora, obtuvo su título en Medicina General y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Además, realizó su maestría universitaria en Avances de Cardiología, Universidad Católica San Antonio, en España. La doctora Cárdenas es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo de Quito, miembro internacional del Colegio Americano de Cardiología y es profesora de posgrado de Medicina Interna, Terapia Intensiva y Geriatría por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La doctora Cárdenas nos va a hablar sobre el manejo de la angina estable. Bienvenida, Liliana, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al programa de Telesalud que es organizado por la Universidad UDLA y también al apoyo farmacéutico que nos da pues Bayer, Sanofi, Saval y el Grupo Pharma del Ecuador, porque sin ellos pues no podría ser real este curso que está dirigido para atención primaria. Bueno, a continuación voy a presentarles mi tema. Mi tema es angina estable. Sobre todo nos vamos a enfocar en el manejo de prevención primaria. Perfecto. Bueno, primero debo recordar que las últimas guías de la enfermedad coronaria estable y conocida ahora como síndrome coronario crónico fueron publicadas en el 2019 por la Sociedad Europea de Cardiología. Pues los últimos cambios fueron muy alejados de las últimas, que fueron del 2004 aproximadamente, porque pese a los avances de tratamiento farmacológico y también de exámenes complementarios para la detección de enfermedad coronaria, pues no hemos avanzado mucho en esta enfermedad. Es importante también recalcar que la enfermedad coronaria estable es muy diferente a una enfermedad coronaria aguda, es decir, a un síndrome coronario agudo, pese a que el trasfondo del problema es la placa de grasa que está dentro del vaso coronario, pues lo que tiene un paciente con síndrome coronario agudo y tiene un crónico, pues es un proceso
inflamatorio muy grave en aquel que tiene un síndrome coronario agudo. Es como tener dos enfermedades diferentes y, por tanto, la hipótesis de abrir el vaso en todos los pacientes con oclusión coronaria pues no aplica en estos pacientes con enfermedad coronaria. Bueno, recordemos que esto es un proceso dinámico en la formación de la placa. Todos conocemos el proceso de la aterosclerosis, que conforme va aumentando, pues va a provocar alteraciones funcionales en la circulación del corazón, en la irrigación de ese músculo cardíaco que recibe obviamente menos nutrientes. Pero esta enfermedad coronaria puede ser modificable y sobre todo con el control de los factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Hago énfasis en esto porque de todos los estudios que se ha visto de estos síndromes coronarios crónicos, pues todos los estudios han concluido que lo más importante es esto, el control de los factores de riesgo. Luego estamos hablando de terapia farmacológica que nos ayuda a controlar los síntomas, y también hay otros tipos de fármacos que ayudan a evitar eventos también, y claro, la revascularización. Y entonces la influencia de este cambio de estilo de vida, el uso de estos fármacos y la revascularización hace que se estabilice la placa o haya regresión de esta enfermedad. La última guía ha reconocido que existen diferentes fenotipos de la enfermedad coronaria crónica, y eso es muy acertado porque antes solamente conocíamos como enfermedad coronaria crónica aquellos pacientes que tenían angina estable o isquemia silente. Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta que dentro de este grupo existen otros 6 fenotipos. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que debutan con falla cardíaca, nunca han presentado angina o algún equivalente, pero tienen falla cardíaca, y vemos que en el eco hay alteraciones de la contractividad que son pues sugerentes de que hay enfermedad coronaria de base. Por otro lado, están aquellos pacientes que tuvieron un síndrome coronario agudo en menos de un año, fueron revascularizados y están estables sin eventos con terapia médica óptima. Por otro lado, están aquellos pacientes que ha pasado más de un año luego del diagnóstico o la revascularización. ¿Y por qué es importante recalcar estos dos últimos fenotipos? Porque el hecho de que ya han merecido revascularizarse, pues obviamente significa que son pacientes más graves y de cierta forma refractarios a tratamiento mínimo estándar. Los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, recordemos que tienen más riesgo de eventos en comparación de cualquier persona que tiene una enfermedad coronaria conocida, que se puede mantener hasta 5 años después. Y también está reconocido en esta guía la angina vasoespástica y, por supuesto, a la microvascular, que ha ganado mucho espacio últimamente porque sabemos que es más propensa, digamos, en el sexo femenino, y sobre todo, pues, el tratamiento y los métodos diagnósticos son un tanto diferentes y es importante reconocer la fisiopatología. Bueno, sin embargo, este no es el objetivo de la charla. Y bueno, por otro lado está la cardiopatía isquémica silente, que sabemos que son aquellos pacientes que por algún motivo descubrimos que tienen enfermedad coronaria. Por ejemplo, un paciente que va para un chequeo cardiológico y encontramos un electrocardiograma alterado, por ejemplo, con síntomas de isquemia, un ecocardiograma que se realizó por algún otro motivo. Entonces, estos son los 6 fenotipos de la enfermedad coronaria crónica. Los síndromes coronarios crónicos en realidad tienen una baja probabilidad de tener un evento cardiovascular grave como muerte o infarto. Claro que se puede modificar con el tiempo y evolucionar a síndromes coronarios agudos, y este riesgo aumenta mucho si es que tenemos el mal control de los factores de riesgo, no tenemos la medicación adecuada o inclusive si la revascularización no fue exitosa. Este gráfico es de la guía del 2019. Como pueden ustedes ver, pues existen pacientes de muy bajo riesgo en verde, aquellos donde la enfermedad coronaria se inicia, se revasculariza, se controlan los factores de riesgo, tienen terapia antiisquémica y, bueno, al paciente le va bien, bajo riesgo, por eso está en verde. Hay otros pacientes que pues evolucionan a un síndrome coronario agudo, han sido revascularizados y a partir de ahí, con terapia médica óptima, con control de factores de riesgo, han sido libres de eventos en los siguientes 12 meses. Y por otro lado, están aquellos pacientes que nunca han controlado sus factores de riesgo, han tenido síndromes coronarios agudos, nunca fueron revascularizados y, claro, en ellos es más propenso
que haya un siguiente evento coronario agudo, donde ya merite una revascularización y, por supuesto, si no se controlan los factores de riesgo y no tiene tratamiento médico adecuado, pues tiene alto riesgo de muerte y, bueno, de complicaciones isquémicas y no isquémicas. Después de haber revisado los diferentes escenarios de la enfermedad coronaria crónica, nosotros nos vamos a centrar en lo que es la angina estable o un equivalente anginoso. Vamos a recordar cuáles son los 6 pasos importantes para la valoración de esta patología. La primera, obviamente, es valorar la gravedad de los síntomas del paciente, la probabilidad que este paciente tenga para tener una enfermedad coronaria grave. Y esto es importante porque nos va a permitir descartar que el paciente que está acudiendo a nuestra consulta no esté con una angina inestable, es decir, no se trate de un síndrome coronario agudo. Recuerden que la guía ahora nos pone que el cambio de los síntomas que agravan en los últimos 2 meses ya se le considera como inestabilidad. Entonces, eso es importante. Primero, descartar que no se trata de una angina inestable o ya con exámenes complementarios, pues un infarto de miocardio. Luego, es importante valorar las comorbilidades y la calidad de vida con la expectativa de ver si es que es importante en ese paciente la revascularización, si es que es importante que nosotros podamos ser invasivos o utilizar un tanto medicamentos de alta gama o procedimientos que tengan riesgos, como la coronariografía, por ejemplo. Por otro lado, están los exámenes complementarios, como el electrocardiograma, la biometría hemática, obviamente, la bioquímica, en ciertos pacientes la radiografía de tórax y sobre todo el ecocardiograma. Voy a hacer una pausa aquí porque en las guías previas a esta europea pues existen, como ustedes saben, 2 guías que predominan o importan el manejo mucho de los pacientes con cardiopatía isquémica estable. Los pacientes la guía europea y la americana, y nunca se han puesto de acuerdo cuáles son los factores que dan mayor gravedad para determinar a un paciente con cardiopatía isquémica estable. Lo que sí tenían en común es que la fracción de eyección menos del 50%, determinada por algunos estudios, sobre todo, y registros, sobre todo el registro CAS, que es uno de los más importantes de enfermedad coronaria, vio que da mayor mortalidad tener una fracción de eyección menos del 50%. Entonces, la realización de un ecocardiograma en reposo es muy importante para estos pacientes. Y bueno, siguiendo con la valoración de este enfermo, es importante ver la probabilidad pretest de este paciente para nosotros con esto determinar cuál es el mejor examen para valorar o confirmar el diagnóstico y, claro, valorar la gravedad de la enfermedad coronaria en sí. Entonces, está a un lado, por este lado, los pacientes donde tienen una baja probabilidad pretest, donde nosotros podemos dar el alta y no es necesario realizar pruebas. Y por otro lado, está aquellos pacientes donde merecen, sin duda, pues por la gravedad de los síntomas o ya apoyados en alguna prueba funcional o anatómica, decidir hacerle una coronariografía. Y por último, elegir el mejor tratamiento basado en las comorbilidades, obviamente, de los pacientes, y también valorando siempre el riesgo isquémico y por otro lado también el riesgo de sangrado, porque en algún momento podemos necesitar adicionar otros medicamentos. Voy a permitirme ser un poco redundante en la exposición que ya nos dio la doctora Sol Calero la semana anterior, porque es muy importante, recalcando esto, la valoración del dolor torácico. Y mal dicho por mí, dolor torácico, porque angina no significa igual a dolor. Es disconfort en el pecho. Es así como nosotros lo encontramos en los diccionarios médicos. Hay muchos artículos ahora, sobre todo en el Colegio Americano de Cardiología, que dice que los médicos no debemos hablar de dolor en el pecho, porque con decir dolor en el pecho ya estamos excluyendo las formas atípicas de presentación de los pacientes que vienen con síntomas atípicos. Muchos pacientes nos dicen, tenemos una molestia, una sensación de malestar, incluso lo describen como indigestión, y esto puede ser en el pecho, en el epigastrio, y esto, entonces la angina es un disconfort en el pecho o áreas adyacentes causada por isquemia miocárdica. Entonces es importante recalcar que la angina es un disconfort.
¿Y por qué es importantísimo la valoración clínica del paciente? Porque nosotros al averiguar, al hacer la anamnesis, que nos demoraría máximo menos de 10 minutos, donde ya tendríamos que tener hasta el electrocardiograma, esta valoración ya nos da una sensibilidad que puede llegar hasta el 90% y una especificidad del 80% en el diagnóstico, e inclusive ya nos puede orientar a hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Entonces es muy importante la valoración del dolor de tórax. He colocado aquí pues un gráfico de la cardiología de Netter. Como ustedes pueden ver, es un gráfico que habla mucho sobre los factores de riesgo y también sobre las características del dolor. Ustedes ven aquí en este gráfico como factores de riesgo que es un paciente de sexo masculino de edad. Ustedes pueden ver que como desencadenantes está el frío, la comida copiosa. Ustedes saben que comer en abundancia pues dirige el gasto cardíaco en un 20% al aparato digestivo y eso nos puede dar dolor anginoso. El frío también desencadena la angina, la caminata como este paciente lo hace, el tabaco, como ustedes pueden ver en el suelo, el paciente es fumador, que además se convierte también en un factor de riesgo, y la cara del paciente y la mano del paciente explica claramente cómo es la angina. Recordemos que el 30% de los casos tienen un dolor o una presentación atípica, y entonces no es un número despreciable. Y esto los pacientes lo pueden definir como una epigastralgia, como les dije al inicio, como indigestión, incluso como un dolor punzante. Y en algunos pacientes, sobre todo en las mujeres, como disnea. Dicen que eso es sobre todo por un predominio del parasimpático en algunos estudios. ¿En quiénes se expresa el dolor torácico atípico? Sobre todo en los pacientes de edad avanzada o en los pacientes que son muy jóvenes, en las mujeres, en los pacientes diabéticos y en los insuficientes renales, que en realidad en estos últimos dos grupos son los de mayor riesgo. ¿En quién aumenta la probabilidad de que el dolor sea coronario? Los pacientes de edad avanzada, el sexo masculino, los antecedentes de aterosclerosis en la familia, como decía la doctora García, eso ya convierte a un paciente de alto riesgo, la diabetes y la insuficiencia renal. Vamos a volver a la anamnesis del dolor torácico cuando revisábamos la semiología. ¿Por qué? Porque nos vamos a apoyar en las tablas que nos hablaba la doctora Calero la semana anterior, y también pues en esta mnemotecnia de registro CAS, donde están estas 6 claves para determinar si el dolor es de verdad de origen coronario o atípico o no coronario. Entonces, solo para recordarlo de forma breve, es importante recordar el sitio, la irradiación, el tipo, los factores desencadenantes, qué es lo que le alivia, la duración, sobre todo basándonos en los extremos del tiempo, ¿no? En tantos segundos como varias horas, y en los síntomas asociados que pueden dar mayor especificidad en el diagnóstico. Claro, el examen físico también es importante porque nos puede ayudar a ver la gravedad del paciente y también nos puede dar también luces sobre el diagnóstico diferencial. Esto es una diapositiva de, si bien es cierto, del síndrome coronario agudo, pero para ver la probabilidad de la localización del dolor aumenta, ¿no? Si es que es un dolor muy localizado o es precordial con la irradiación que sabemos incluso a la mandíbula, pues puede ser de origen coronario. Esta diapositiva la he colocado para que nosotros no nos olvidemos que las mujeres también infartamos. Como ustedes saben, el signo de Levin es característico para explicar cómo el paciente suele nombrar o nos suele indicar cómo es el dolor torácico opresivo, de gran intensidad, siendo algo subjetivo esto último. Las mujeres, como la Mona Lisa, no expresamos de la misma manera el dolor. Entonces es importante que no nos olvidemos que las mujeres también tenemos enfermedad coronaria y lamentablemente pues está siendo prematurizada y pues factores de riesgo como el estrés, la depresión, enfermedades inflamatorias sistémicas, etcétera, pues acelera la aterosclerosis en nosotras y no tenemos entonces que descartar la enfermedad coronaria en las mujeres inclusive de 40 años.
El registro CAS dice que si es que nosotros de estas 6 características tenemos 3, entonces se puede tratar de una angina típica. Si es que de esas 6 características cumple 2, la angina es atípica, y si es que de estas 6 tiene una o ninguna, pues ese dolor torácico probablemente es no cardíaco. Como dijo el doctor Gaibor la semana anterior, pues la única diferencia entre angina estable e inestable es que la aparición de esta debe ser reciente, o la gravedad de los síntomas, que sea en menos de 2 meses, ya le convierte en angina inestable. Usamos todavía la clasificación canadiense para graduar la gravedad de la angina. Entonces, tenemos una angina grado 1, clase 1, cuando los pacientes hacen actividades fuera de lo normal. Grado 2, cuando son actividades normales. Clase 3, cuando la angina está marcando la actividad ordinaria. Y clase 4, cuando la angina es con pequeños esfuerzos, o inclusive en reposo. Continuando con la evaluación de los pacientes con angina estable, debemos recordar que es importante la valoración de las diferentes comorbilidades y otras causas de los síntomas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el estado general del paciente. Sobre esto de las comorbilidades, hablemos más de la fragilidad del paciente, la calidad de vida, qué vamos a aportar con el tratamiento. Si es que la revascularización, la realización de exámenes invasivos como la coronariografía, ayudan a mejorar la calidad de vida. Recordemos que la revascularización en estos enfermos no aumenta la mortalidad ni la probabilidad de eventos. Entonces, tal vez mantener un tratamiento clínico óptimo estaría bien, o es mejor avanzar y practicar estudios más invasivos. Y claro, valorar con la clínica si las características del dolor nos orientan a pedir otro examen complementario para hacer un diagnóstico diferencial. En cuanto a la evaluación básica, lo primero que habíamos visto es descartar que no se trate de un síndrome coronario agudo, y entonces si esta angina es de reciente inicio o empeorado, pues tenemos que considerar el protocolo de síndrome coronario agudo, hacer, el electrocardiograma y si es necesario una troponina para, pues, encaminarlo con el otro protocolo. También es importante en todos los pacientes con enfermedad coronaria realizar una biometría hemática, fijarnos en el hematocrito. Por ejemplo, la anemia es un desencadenante de angina, obviamente la función renal, valorar el perfil lipídico, la glucosa y, claro, también el perfil tiroideo, que aumenta o empeora el pronóstico de los pacientes. Todos los pacientes tienen que realizarse un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver si este examen nos orienta ya a algún territorio o sugiere de alguna manera una enfermedad coronaria. Si es que nosotros tenemos un paciente con dolor en el pecho, sería importante que en ese momento realicemos el electrocardiograma y después del episodio de angina también, para poder comparar. Eso es muy importante, tiene un nivel de evidencia 1C, como ustedes pueden ver. Si es que nosotros pensamos que esta angina se acompaña de algún tipo de arritmias, también es importante realizar un Holter. Y obviamente, como les había indicado antes, una herramienta para la estratificación del riesgo es el ecocardiograma. ¿Por qué? Este nos va a permitir ver otras causas de dolor torácico, como algunas valvulopatías, por ejemplo. En el eco esperaríamos encontrar alguna alteración de la motilidad que sugiere enfermedad coronaria, y también ver la fracción de eyección, como habíamos visto, menos del 50%, ya nos habla de que este paciente tiene más riesgo, ya nos obliga también a tomar una estratificación invasiva. Y claro, la disfunción diastólica por la cascada de la isquemia que vamos a ver más adelante. Miren ustedes, cuando nosotros tenemos una enfermedad coronaria, digamos, significativa, lo primero que vamos a encontrar son alteraciones de la perfusión. Luego, en ese miocito vamos a tener alteraciones metabólicas y luego vamos a tener alteraciones en la función de la diástole del corazón. Por eso esto se viene antes que las alteraciones de la contractibilidad. Por eso una disfunción diastólica, una fracción de eyección preservada, no descarta una enfermedad coronaria. Siempre tenemos que pensar que esa disfunción diastólica puede ser o isquemia o hipertensión mal controlada en la mayoría de los casos. Entonces, miren, aquí recién empiezan las alteraciones de la contractibilidad,
luego las alteraciones en el electro y luego aparecen los síntomas. Entonces, esta cascada de la isquemia es importante recordar para ver en qué momento está nuestro paciente. No descartar de forma prematura, o sea, es decir, no tiene alteraciones de la contractividad y dar de alta al paciente. Es importante entonces ver por Simpson la fracción de eyección en el ecocardiograma con estrés, pues en aquellos pacientes que no se delimita bien el endocardio, utilizar contraste. Y bueno, como les había dicho, las alteraciones más sensibles se ven en la deformación del miocardio y esto es medido por el strain. Entonces, el strain es una forma más sensible de poder diagnosticar enfermedad coronaria. Y obviamente, bueno, la falla diastólica, les pido disculpas, esta diapositiva está un poco borrosa. En cuanto a la probabilidad pretest, esto es algo muy importante para nosotros porque nos va a permitir elegir la forma o el examen complementario que nos va a descartar la enfermedad coronaria o no. No existe un protocolo que diga enfermedad de dolor torácico igual test ergométrico, no. Siempre es importante valorar la probabilidad pretest como para cualquier otra enfermedad, saber qué vamos a pedir para saber qué vamos a encontrar y no poder nosotros luego encontrarnos con falsos negativos o falsos positivos. Aquí está la tabla de Forrester que ha sido publicada en la última guía del 2019 y ha sido actualizada porque ha incluido a la disnea como un equivalente anginoso y esto pues es muy importante. En esta tabla nosotros podemos comparar la edad del paciente con el sexo y las características del dolor, miren ustedes, incluso en la disnea. Entonces, obviamente va a ser esto más probable que la enfermedad coronaria sea en un paciente añoso, hombre, que en una mujer, miren, de la misma edad. Y también pasa esto con la disnea. Entonces, esta tabla, voy a compartirla de nuevo, nos habla de porcentajes, de probabilidades en cuanto a la valoración clínica del dolor, el sexo y la edad, y a tener una probabilidad de enfermedad coronaria. Y entonces, si nuestra probabilidad pretest es entre el 5 y el 15%, y nosotros estamos muy convencidos que el paciente no tiene enfermedad coronaria, probablemente no necesitemos hacer ningún otro examen y podamos darle de alta. Pero si es que nosotros creemos o tenemos la duda de la probabilidad de que sí sea un enfermo con cardiopatía isquémica, pues tenemos que ver una prueba que se ajuste a eso, a que no nos dé falsos positivos. Si es que esta probabilidad es muy baja, menos del 5%, no es necesario hacer ninguna prueba no invasiva e incluso podemos dar el alta, ¿no? Recordemos que esta tabla que acabamos de ver toma en cuenta ciertas características como la edad, el sexo, el tipo del dolor y, bueno, como equivalente anginoso a la disnea. Pero el paciente no es únicamente esto. También tenemos que englobar otras cosas que sin duda aumentan la probabilidad, como habíamos visto, factores de riesgo graves como la diabetes, la insuficiencia renal, la historia familiar de enfermedad coronaria, tabaquismo, dislipidemia y, bueno, los otros factores de riesgo y ustedes ya lo conocen. Valorar también el electrocardiograma, que obviamente, como ustedes ven, nos puede dar una luz de la localización de la oclusión de los vasos. Ver la contractilidad del ventrículo izquierdo y valorar también otra prueba funcional. Y entonces, de esa manera, nosotros en un todo calificar a nuestro paciente con alto riesgo, riesgo moderado o riesgo alto. ¿Qué test vamos a elegir entonces? Si es que nosotros tenemos una probabilidad pretest baja, el mejor examen es la angiota coronaria. Si nosotros tenemos una probabilidad alta, entonces el paciente irá directo a coronariografía, es decir, un paciente que tiene angina en reposo, paciente que ya ha tenido refractariedad con el tratamiento estándar, pacientes que tienen ya una contractilidad disminuida, que han debutado inclusive con falla cardíaca. Recuerden que antes de eso era nivel de evidencia 2, esto es ahora 1A. Y claro, el tipo de examen también depende del sitio donde nosotros estamos, la experticia que tiene nuestro centro para X o Y examen complementario. Entonces, eso tiene que ser conversado con el paciente para valorar, que es el siguiente paso.
Entonces, el protocolo diagnóstico maneja según las probabilidades que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos elegir desde si nuestro paciente tiene una alta probabilidad pretest, ya una coronariografía, y si encontramos una estenosis moderada, voy a aplicar pruebas para ver el flujo de reserva coronaria y decidir una revascularización, inclusive más tratamiento farmacológico. O por otro lado, si es que nuestro paciente tiene una baja probabilidad pretest, utilizar un angioTAC coronario, utilizar medicamento y, claro, controlar los síntomas, porque como vemos, la revascularización en los pacientes de riesgo bajo, incluso moderado, todos los estudios, incluso los nuevos como las plataformas de stents nuevas, la revascularización y toda la técnica que ha sido, pues, de nuevo, no ha disminuido la mortalidad en los pacientes de riesgo bajo y moderado. Entonces, cuando tenemos un paciente con una baja probabilidad pretest, usamos la angiotomografía. Recordemos que tenemos que utilizar el protocolo necesario, bajar la frecuencia del paciente, y de esa manera nosotros hacemos este examen anatómico. No vamos a ver isquemia, lo que queremos ver aquí es ver la oclusión de los vasos si existiera, y pues ver si es que es un paciente grave, si tiene lesión de tronco o es una descendente anterior proximal, o son más de 2 vasos o 3 vasos los comprometidos, para hacer con el siguiente paso una coronariografía. O si es que vemos como aquí, pues un árbol coronario totalmente sano, pues dar el alta. En aquellos pacientes que tienen una alta probabilidad clínica, podemos utilizar pruebas de imagen. Voy a comenzar con las pruebas de imagen porque el test ergométrico ha perdido mucho alcance, por lo que ya les voy a comentar. Sin embargo, pues las pruebas de imagen ahora tienen muchos estudios, y sobre todo el ecoestrés es una herramienta que está muy cercana a todos los centros. No lo está, por ejemplo, la resonancia magnética. Un ecoestrés puede ser más fácilmente asequible a un paciente. Entonces, el objetivo de este examen es inducir una disminución del flujo coronario, sea por un esfuerzo, por el ejercicio, o sea farmacológico a través de un inotrópico como la dobutamina o un vasodilatador como la adenosina y el dipyridamol. Entonces, el objetivo es ver las alteraciones de la motilidad que sugieran que hay una mala perfusión coronaria. Bueno, pues ver con eso la gravedad. Tomemos en cuenta que todos los test de imagen, pues, califican al corazón, digamos, en 16 segmentos. Entonces, la suma de estos segmentos, pues, nos ayuda a ver la gravedad. También hay algunos centros que realizan medicina nuclear, que utilizan radiotrazadores, y de forma indirecta estamos viendo la perfusión coronaria. También viendo las alteraciones de la perfusión, comparando el reposo con el estrés. Igual, se utiliza un estrés físico o un estrés farmacológico o vasodilatador, igual como la de adenosina y el dipyridamol. Vamos a elegir esto dependiendo de nuestro paciente. Este nos dará también signos indirectos como dilatación del ventrículo izquierdo en estrés, captación pulmonar del radiotrazador, etc. Entonces, son exámenes de mucha utilidad. Sin embargo, este se vuelve un poco más inalcanzable porque no hay muchos centros que hagan este examen. Y he colocado a propósito el test ergométrico, que antes era el nivel de evidencia 1, es decir, todos los pacientes en quien pensábamos que tenía una enfermedad coronaria tenía que realizarse un test ergométrico, y esta era una evidencia 1A. Sin embargo, esto cambió muchísimo, porque para nosotros tener un resultado, digamos, coherente, tendría que tener un paciente una alta probabilidad pretest, es decir, un paciente de edad avanzada, con varios factores de riesgo y con un dolor torácico típico. Entonces, ahí podemos descartar que si es que este test ergométrico es negativo, pues confirmar que definitivamente no es un dolor coronario. Pero como vemos, pues la enfermedad coronaria también está en las mujeres, donde tenemos una probabilidad pretest más baja. En gente joven, pues tampoco nos va a servir. Y en los pacientes que tienen alteraciones ya del electrocardiograma, tampoco se convierte en una herramienta muy buena.
Sin embargo, lo bueno del test ergométrico es que es una prueba funcional que nos permite ver cuánto ejercicio hace el paciente. Es predictivo también a largo plazo, al igual que las otras pruebas diagnósticas. Nos permite ver cómo se comporta la presión arterial, la frecuencia cardíaca en el esfuerzo, en la recuperación, y entonces es muy fisiológico. ¿Y cómo nosotros sabemos la gravedad en este test ergométrico? Pues a través del score de Duke. El score de Duke nos permite determinar la mortalidad del paciente, siendo esta baja, cuando este score de Duke es una comparación, es un normograma donde correlaciona el tiempo de esfuerzo que hace el paciente con la presencia de angina limitante o no limitante y también alteraciones del segmento ST de cuántos milímetros en relación al tiempo. Entonces, a través de este normograma, nosotros tenemos pacientes de bajo riesgo, cuando se califica más de 5, moderado riesgo, menos de 10 a más 4 y alto riesgo menos de 10. Incluso hay algunos estudios que predicen no solamente la probabilidad de tener enfermedad coronaria grave, sino también el número de vasos comprometidos basándonos en este score de Duke. Y claro, para los pacientes de alto riesgo, como había dicho al inicio, esos pacientes con enfermedad coronaria que denota refractariedad al tratamiento, pacientes que tienen una fracción de eyección baja, pacientes que tienen varias comorbilidades, tal vez nosotros ya decidamos saltarnos estos test de imagen y comenzar la valoración o la estratificación de una con coronariografía. Y entonces de esa manera el objetivo no es solamente detectar el vaso con la oclusión, sino pues obviamente llegar a la revascularización. Ahora con los nuevos métodos la mayor probabilidad es que podamos solucionarlo con un stent y algunos pocos pacientes necesitarán cirugía de revascularización. Digamos que la prueba ahora anatómica es la coronariografía, sin embargo la prueba oro funcional es la reserva del flujo coronario, que es la comparación del flujo que está luego de la lesión y antes de la lesión. Entonces, si es que este valor es menos de 0,8, nosotros ya estamos enfrentándonos a una lesión que probablemente le vemos como moderada, pero funcionalmente severa. Entonces, los estudios nos dicen que nosotros tenemos que abordar ese vaso, revascularizarlo y con eso estamos disminuyendo la mortalidad. Esta tabla creo que es muy importante porque pues nos ayuda a comprender la probabilidad pretest en las diferentes herramientas diagnósticas. Miren ustedes, el test ergométrico tiene una probabilidad pretest muy baja en aquellos pacientes con bajo chance de enfermedad coronaria. No en tanto la tomografía coronaria pues tiene una probabilidad pretest muy alta, tanto para los pacientes de alto riesgo como de bajo riesgo. Lo mismo pasa un poquito menos con el ecoestrés y el SPECT y el PET también están por ahí. Y bueno, la resonancia magnética con estrés también tiene una correlación semejante, digamos, entre el PET y el SPECT. Entonces, esto nos ayuda a recordar que la angiota coronaria es útil en los pacientes de bajo riesgo, sobre todo. Claro, cada una de las pruebas nos da su índice de severidad. Por ejemplo, el electrocardiograma en ejercicio, el ecoestrés nos dice si es que a través del score de Duke nos da una mortalidad mayor, el SPECT y el PET, si es que la isquémica es más del 10%, la angiotaxis se trata de 3 vasos o lesión de tronco o una descendente anterior proximal, y por otro lado el test funcional con el flujo de reserva coronaria, si es que este es menos de 0,8 y FRE con menos de 0,89. Entonces, la evaluación del riesgo consta la evaluación clínica, ver la fracción de eyección del paciente, la estratificación a través de una prueba funcional o anatómica. El tratamiento. El tratamiento se puede dividir en dos, como decían las guías anteriores, aquella que definitivamente cambia la mortalidad y la probabilidad de eventos, y por otro lado, aquella que solo alivia los síntomas, entre comillas, solo alivia los síntomas, que es bastante, ¿no? Mejorar la calidad de vida del paciente. Y aquí he puesto como primera opción que dentro del tratamiento lo más importante es el cambio en el estilo de vida, porque es realmente lo que se ha demostrado en todos los estudios,
No hay nada mejor que controlar la presión, controlar los niveles de glucosa, de lípidos de estos pacientes. Y esto es importante para el médico porque tenemos que promocionar la adherencia, no solamente a la medicación, sino también apoyar a que haya ejercicio, cambios en la dieta, control del estrés, controlar la depresión, etcétera. Esto es un manejo multidisciplinario. Otro factor de riesgo que hablamos mucho, pero que, digamos, actuamos poco, es orientar al paciente a dejar de fumar. Miren que un paciente con enfermedad coronaria que deje de fumar disminuye la mortalidad en un 36%. Se dice que un consejo breve ya duplica la probabilidad de que ese paciente deje de fumar, porque por lo menos lo va a pensar. Y si nosotros insistimos en cada visita y además sumamos medicamentos que reemplazan a la nicotina, pues tendremos un mejor resultado. Probablemente logremos que ese paciente deje de fumar. Y además que esos medicamentos son seguros para los enfermos coronarios. No podemos dejar de hablar de la dieta saludable. Se habla de la dieta mediterránea, que está relacionada a una disminución de mortalidad y eventos, a dejar de consumir alcohol. Todos sabemos que la dieta mediterránea es lo adecuado para todos, pero sin embargo sabemos que la dieta DASH, que es, a diferencia de la mediterránea, pues ya incluye otros ajustes, como por ejemplo, en cuanto a los lácteos, utilizarlos con baja cantidad de grasa, ya incluye también ciertos cambios en las proporciones de los alimentos. Y miren, este estudio me pareció muy importante que fue publicado este año, donde la dieta DASH sumada a una restricción de sodio, que puede ser baja, moderada o alta, ¿no? Valorada clínicamente y objetivamente, digamos, a través de injuria cardíaca medida por troponinas, el strain, miren ustedes, y también el péptido natriurético y el PCR ultrasensible. Vemos como la dieta DASH con la restricción de sodio definitivamente disminuye la injuria cardíaca y disminuye la inflamación también. Entonces es muy importante esto de la alimentación saludable. El control del peso. También he colocado este estudio que me ha llamado mucho la atención porque esto del sobrepeso, digamos que ya es un problema pandémico, ¿no? Sabemos que aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes mellitus y sabemos que existen dos tipos de obesos, miren, aquellos donde la grasa se acumula de forma subcutánea, digamos que es la forma más benigna, pero cuando la grasa se acumula en el abdomen, la grasa visceral, es aquella que desencadena la inflamación, desencadena que esta grasa se acumule en el hígado, dando esteatosis hepática y da resistencia luego a la insulina. Sabemos que la grasa epicárdica también es un factor de riesgo en los riñones y en el páncreas, que realmente son órganos magros, ¿no? Entonces, miren que el tipo de obesidad es muy diferente. Claro, este paciente probablemente pueda tener más riesgo de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Sin embargo, el riesgo cardiovascular de este tipo de paciente es mucho mayor. Y por tanto, como ustedes pueden ver, no importa tanto el índice de masa corporal, sino también es más importante la circunferencia abdominal, porque realmente este es el peligro para la salud. Independientemente de la masa corporal del paciente, lo que tenemos que hacer es intervenir para disminuir la circunferencia de la cintura. Incluso si no hay pérdida de peso, porque sabemos que pues, la pérdida de peso no siempre es pérdida de grasa, sino puede haber ganancia de músculo. Entonces, el verdadero beneficio es disminuir la cintura abdominal. La actividad física, la llamada polipil, ¿no es cierto? En una sola cosa nosotros tenemos varios beneficios cardiovasculares. No solamente para aquellos pacientes que ya tienen enfermedad coronaria, porque mejora la angina, el oxígeno recibe más oxígeno, el miocardio recibe más oxígeno, aumenta la capacidad de ejercicio y sobre todo aumenta la sobrevida de los pacientes. Ya con enfermedad coronaria se dice que más que el ácido acetilsalicílico que disminuye la mortalidad en un 42%. Por cada ml por kilogramo de minuto que nosotros consumamos más oxígeno, nosotros reducimos el riesgo cardiovascular hasta en un 17%. O sea, que quiere decir que hay ciertos pacientes que pueden realmente cambiar su estatus de altísimo riesgo a un riesgo más bajo.
Y siempre tenemos que entonces invitar a nuestros pacientes a que hagan actividad física aeróbica moderada, como ustedes saben, más de 5 veces a la semana, entre 30 a 60 minutos. Y aunque parezca curioso, incluso la actividad física irregular es beneficiosa. Y sobre todo tenemos que apoyar a los sedentarios para comenzar de poco, entre 30 minutos a 60 minutos diarios, que sería lo ideal. Recordemos que el beneficio es más, sobre todo en cuanto a la salud cardiovascular, porque disminuye la sensibilidad a la insulina, al control de lípidos y a la presión arterial, y bueno, los otros beneficios que ustedes ya los conocen. Es importante que estos pacientes con enfermedad coronaria estén dentro de un protocolo de rehabilitación cardíaca. Miren que hay un reporte que en Europa la probabilidad de que esto suceda es apenas del 10 al 14%, que es muy bajo, y el manejo multidisciplinario, como ustedes conocen, es importante en estos enfermos. Y claro, controlar los factores psicosociales que decía la doctora García es importante, porque mire, los pacientes que tienen un estado anímico bajo, aquellos pacientes que tienen ansiedad, tienen el doble de veces de probabilidad de tener una enfermedad coronaria. Y cuando ya tienen ansiedad, depresión, estrés social, estos pacientes tienen peores resultados, no solamente porque tienen mala adherencia al tratamiento. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a hablar primero al tratamiento antianginoso antiisquémico. Y entonces aquí he puesto a los dos grupos más importantes, los beta bloqueadores y los bloqueantes de calcio dihidropiridínicos. Estas son la base del tratamiento, juntos, no en monoterapia. Y bueno, si es que uno de estos falla, podríamos asociar nitratos. Y bueno, tenemos bajo la manga, digamos, otras alternativas como la ivabradina y la trimetazidina que vamos a revisar. Miren, el tratamiento antiisquémico se basa entonces como terapia estándar con los beta bloqueantes y los bloqueantes de calcio, como les había dicho. La combinación de un no dihidropiridínico puede depender de la frecuencia cardíaca. Para asociar un no dihidropiridínico o un dihidropiridínico, también depende de, obviamente, la presencia de una fracción de eyección disminuida, porque vamos a preferir los beta bloqueantes y no vamos a combinar nunca un ditiacema o verapamilo, pero sí podríamos combinar amlodipina o nifedipina, por ejemplo. Esos pacientes con presiones muy bajas, donde no toleran los bloqueantes de calcio ni los beta bloqueantes, podría ser una opción, por ejemplo, los nitratos. Entonces, así vamos nosotros, sumando medicamentos. Si ya la combinación estándar no funciona, podemos sumar una segunda línea de medicamentos después de subir la dosis de los dos medicamentos previos de segunda línea, como son los nitratos, la ivabradina, si el paciente mantiene frecuencia sobre 80, o incluso combinar otros medicamentos con menos evidencia, como la ranolacina y la trimetazidina. Y claro, también replantearnos la opción de la revascularización en aquellos que ha fallado la terapia isquémica. En cuanto a los nitratos, recordemos que tenemos aquellos de acción corta, cuya forma de administración puede ser sublingual y spray. La dosis va a depender entonces de esta. Recordemos que el paciente tiene que estar sentado en el momento de la administración. La dosis es máximo 1.2 miligramos. Eso de estar sentado es importante porque obviamente la vasodilatación puede provocar una caída de la presión y pues desencadenar un síncope. Es muy útil en aquellos pacientes que tienen angina, los esfuerzos, entonces pueden utilizar como rescate. O aquellos pacientes que saben, por ejemplo, que siempre su angina aparece subir 3 pisos, por ejemplo. Entonces ellos van a utilizar un poco de nitrato en el piso 1, esperarán unos minutos y continuarán con el ejercicio. Recordemos que el dinitrato que está dentro del cuadro básico tiene una demora ligera porque tiene que hacer un paso en el hígado para transformarse en activo, cuya molécula es al 100% activa. Y si es que si pedimos al paciente que en lugar de colocarlo sublingual lo haga vía oral, pues va a tener una duración un poco más prolongada. También tenemos los nitratos de acción prolongada, que son medicamentos de segunda elección. Recordemos que con el tiempo hay una tolerancia por el agotamiento del óxido nítrico. Siempre tiene que estar una dosis de la otra con una diferencia de 8 horas aproximadamente. Se utiliza sobre todo si los medicamentos de primera línea no ayudan y
pues su metabolito activo es transformado en el hígado. Los beta bloqueadores, nosotros podemos utilizarlos hasta tener una frecuencia a 55, otros dicen 52 latidos por minuto. Si es que queremos descontinuarlos, tiene que ser de una forma paulatina. Y tenemos que evitar, obviamente, con los bloqueantes de calcio, que pueden también actuar sobre el nodo sinusal con el objeto de evitar bloqueos, ¿no? Pueden atenuar el reflejo de la taquicardia y de algunos vasodilatadores, como la amlodipina, por ejemplo, y de los nitratos también. Y los beta-bloqueantes son de elección, de evidencia 1A, en aquellos pacientes que han tenido un infarto previo y, claro, en aquellos que tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, porque sabemos que en estos dos grupos pues hay una disminución de la mortalidad. Últimamente un poco más discutible en los pacientes con enfermedad, con síndrome coronario agudo. Sin embargo, pues en estos dos grupos es de primera línea. Hay varios estudios donde han visto, sobre todo este REACH, que tiene más de 10,000 pacientes. Este estudio dice que los beta-bloqueantes serían la mejor opción como antianginosos. Brevemente, recordemos que tenemos los bloqueantes de calcio. Los no dihidropidínicos son también inotrópicos negativos, entonces hay que tener cuidado para evitar falla cardíaca y se usa sobre todo en la angina vasoespástica. Y los dihidropiridínicos, de preferencia la amlodipina, porque tienen una acción de 24 horas. Como plan B, a la ivabradina, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una angina, los esfuerzos y tienen o mantienen una frecuencia en reposo sobre 80 latidos por minuto. Hay dos estudios donde dicen que hay un beneficio sobre todo cuando la angina es limitante a los esfuerzos. La trimetazidina es hemodinámicamente neutral, es decir, no baja ni la presión ni la frecuencia cardíaca. Hay algunos estudios, sobre todo metaanálisis chinos, donde asociados al atenolol mejora la angina del esfuerzo. Recordemos que están contraindicados en las alteraciones en ciertas enfermedades con alteración del movimiento, como el Parkinson, el síndrome de piernas inquietas, etc. Y estudios objetivos ven que hay una disminución ligera de la angina en el esfuerzo y también hace que la depresión del segmento ST en las pruebas de esfuerzo demore un poco más en aparecer. Aquí he puesto tratamiento que disminuye eventos en rojo, es decir, estos medicamentos que vamos a hablar ahora disminuyen la probabilidad de muerte y de eventos coronarios. Entonces, con evidencia 1A está el ácido acetil salicílico entre dosis de 75 a 100 miligramos diariamente y con evidencia 1A, también 1B, perdón, el clopidogrel solamente como alternativa al uso, si es que hay alergia a la aspirina o intolerancia. Entonces, la aspirina, la primera opción, si es que tenemos algún problema con la aspirina, podremos utilizar el clopidogrel. Si es que este paciente es revascularizado, pues tristemente la mejor opción sigue siendo, no tristemente, digamos, es la mejor el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel. Solamente se utiliza en casos de que la enfermedad isquémica sea muy grave, pero no tiene un soporte científico y por tanto el clopidogrel es el antiagregante que se debe sumar al ácido acetilsalicílico en los pacientes con enfermedad coronaria crónica, ¿no? Es el que más soporte tiene. Existen, claro, otros antiagregantes como el ticagrelor, con el Pegasus, pero eso ya es en pacientes que tienen un alto riesgo isquémico y con dosis menores en cuanto al ticagrelor. No en tanto, para los procedimientos coronarios, como ustedes pueden ver, pues el clopidogrel es el medicamento que se debería de utilizar. Los otros son de primera línea cuando son pacientes con síndromes coronarios agudos. Y por supuesto, utilizar estatinas. Si no logramos las metas con las estatinas que tienen que ser de alta intensidad, tenemos que combinar ezetimibe y con nivel de evidencia 1A también los inhibidores de la PCSK9, que todavía no tenemos en el Ecuador. Si es que nuestro paciente es hipertenso, tiene falla cardíaca o diabetes, pues también tiene evidencia 1A el uso de IECAS. Y aquí he puesto a los beta-bloqueantes como evidencia 1A también que disminuyen la mortalidad únicamente si es que este paciente tiene disfunción del ventrículo izquierdo, es decir, una fracción de eyección reducida a menos del 40%, porque es el fenotipo de paciente donde se ha demostrado únicamente la disminución de la mortalidad.
Y miren que al último he dejado la revascularización, porque la revascularización no es lo primero que se tiene que pensar en este paciente. Lo primero que tenemos que pensar es controlar los factores de riesgo y con eso graduar luego a través de estas pruebas que habíamos conversado antes, la gravedad de la enfermedad isquémica y de esa manera también la refractariedad de los síntomas y entonces tomar una decisión si es que el paciente tiene isquemia documentada, varios vasos o paciente se ha demostrado que tiene enfermedad coronaria con lesiones moderadas pero que actúan como severas funcionalmente o que tiene una fracción de eyección disminuida, entonces tiene que pensar en la revascularización. Si es que el paciente no tiene isquemia, pero el área del miocardio comprometido es muy grande, o por otro lado los síntomas que el paciente tiene es de una falla cardíaca, pero con fracción de eyección deprimida, también tenemos que considerar la revascularización. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Liliana Cárdenas. Excelente su presentación y sobre todo nuestro agradecimiento al auditorio por mantenerse activo hasta estos momentos. Hay varias preguntas y en honor al tiempo voy a tratar de sintetizarlas en 2 preguntas para cada una de nuestras presentadoras, ¿sí? Y empezaré con la doctora Liliana Cárdenas, en la cual vamos a hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué paciente crees tú que es el candidato idóneo para hacerle una prueba funcional versus una prueba invasiva en un paciente que ya tiene enfermedad arterial coronaria establecida, crónica, estable? ¿Cuál consideras tú que es el paciente candidato ideal para uno o para la otra prueba? Bueno, yo creo que el paciente ideal para una estratificación invasiva es, por ejemplo, aquel que tiene una fracción de eyección ya reducida con síntomas de falla. Como les decía antes, la evidencia cambió mucho, ahora esto es 1. Aquel paciente que ha tenido antecedentes de enfermedad coronaria sin el tratamiento adecuado, sin la estratificación adecuada o no fue revascularizado y continúa con síntomas pese a el tratamiento estándar, es decir, probablemente hasta doble antiagregación, estatinas, etcétera. Un paciente diabético, insulino dependiente, también creo que es un paciente, incluso también los pacientes renales con síntomas graves, una angina grado 3 o 4, por supuesto, y claro, como tal lo que indica la guía clase 3, 4, ¿no? Para una prueba funcional de imagen, digamos que un paciente con síntomas no tan típicos y con un electrocardiograma y no diagnóstico, tal vez un ecoestrés, pero sin embargo la diabetes o los síntomas nos hace pensar que ese paciente sí puede tener enfermedad coronaria y tal vez le haga ahí un ecoestrés o medicina nuclear si tuviera a mano eso. Perfecto. Para la doctora Alejandra García, quisiera hacerle la pregunta. Bueno, ya nos comentaste en tu plática al respecto de las diferentes escalas que se utilizan en todo el mundo, pero precisando un poco más en nuestra población, quisiera aquí unir 2 preguntas de 2 colegas. ¿Cuál es la escala que es más conveniente para nuestra población? Y la otra es, ¿qué opinión tienes sobre el Global Score o el Global Risk, que también lo utiliza el Ministerio de Salud Pública o lo recomienda el Ministerio de Salud Pública para nuestra población? La escala validada, como ya les dije, con nivel de evidencia 1B es la de la OPS y precisamente la de la estrategia Hertz, que fue recientemente publicada en junio de este año, es la que está vigente actualmente para valoración de riesgo cardiovascular en las Américas. En cuanto al Global Risk, sí es un estudio que englobó 182 países, mejor dicho, menos países de los cuales fue incluido México, precisamente con la población, y se ha extendido, digamos, la indicación para Ecuador. En la guía de hipertensión del Ministerio está indicándose esta escala.
Sí, es una herramienta también bastante útil. Como les dije, ningún score es ideal, se puede utilizar. Sí puede darse la estratificación de riesgo cardiovascular con esta escala, pero a nivel de OPS y OMS está actualmente indicándose esta estrategia que les mencioné. Perfecto. Para Liliana, nuestra segunda y última pregunta. ¿Algún comentario o tu análisis sobre el estudio Ischemia Thrive, en el cual englobaron la estrategia invasiva versus medicamentosa o no, o solamente farmacológica en esos 5.179 pacientes que se enrolaron con enfermedad arterial crónica estable? Claro, o sea, es muy importante, como yo te decía, el control de los factores de riesgo es la base del tratamiento, revoluciona un poco el estudio, pero en cuanto a las guías, pues lo que ha hecho más importante es siempre el factor de riesgo, el tratamiento antiisquémico y la revascularización, pues está como vista para aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento o pacientes que son de alto riesgo, como habíamos visto, ¿no? Perfecto. Y para Alejandra, el paciente con VIH que se encuentra controlado con su tratamiento antirretroviral, ¿tú considerarías que tiene el mismo riesgo que el paciente que es diagnosticado y que no está controlado, o dejaría de ser un paciente de riesgo cardiovascular? Ya, como les manifesté en la exposición, los pacientes con VIH son pacientes con riesgo cardiovascular. Hay algunos registros que los catalogan como, considerándolos como 2 veces más de riesgo cardiovascular comparados con la población general. Y a pesar de estar controlados con su terapia antirretroviral, las guías de prevención clínica ponen 2 estratificaciones. Una, si es que en el país de base se dispone de un registro validado para población con VIH, de un calculadora de riesgo vascular, por ejemplo, España ya lo tiene, se puede utilizar, o a su vez al paciente, como les dije, comprendido entre edad de 40 a 79 años, se estratifica el riesgo cardiovascular y se adiciona al VIH como un factor modificable, es decir, que va a aumentar su riesgo cardiovascular, y en base a eso se tomará la decisión de la conducta terapéutica. Perfecto. Bueno, no nos queda más que agradecerles la excelente presentación de nuestras conferencistas y a nuestro auditorio invitarles para el próximo día jueves, en donde tendremos otro encuentro científico y en donde trataremos algunos temas importantes como otras causas de elevación del ST y biomarcadores cardíacos. Así que no se pierdan, por favor, al auditorio esta próxima presentación. Les dejo a nuestras expositoras para sus palabras finales. Conmigo hasta el día jueves. Muchas gracias por su atención y les esperamos el jueves para revisar estos temas interesantes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Okay.